Bueno, bienvenidos esta noche. Contamos con la presencia de Eustaquio Villalba Moreno. Voy a leer unos breves datos para que nos podamos ubicar todos, aunque ya tiene un currículum de sobra conocido, pero Villalba Moreno ejerció la docencia en la enseñanza superior desde 1973 hasta 1984 en la Escuela Universitaria del Profesorado de Enseñanza General Básica de la Universidad de Las Palmas, también en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Laguna. Sus investigaciones en el área de la geomorfología se han centrado en el análisis histórico de las teorías científicas desde la época de von Buch, estudioso del Teide. Villalba advierte que el objetivo fundamental de un parque nacional es la conservación de su gea, flora y fauna y no su uso y rentabilidad como parque temático. Esto hace alusión, evidentemente, a esta parte en la que él es estudioso del Teide y de todo este tema. El actual portavoz es actualmente portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, de ATAN. También ha sido presidente. Y bueno, ha puesto de relieve, bueno, pues aquí todo lo que son las luchas ambientales en las que, bueno, ha participado y ha formado parte. Decir también que entre sus publicaciones, algunas de ellas destacan el Teide, una mirada histórica, la Red Natura 2000 de la Macaronesia y los espacios naturales protegidos de Canarias, por dar algunos pequeños datos. Ha colaborado también con diferentes obras colectivas, como la reedición de la historia de Canarias, de Agustín Millares, Paisajes Agrarios de España, y también coautor del Atlas Básico de Canarias y del Atlas Temático y del Parque Nacional del Teide, por ejemplo. Y no podemos olvidar que a todo esto, pues en el año 2006, bueno, pues pasa a ser catedrático de Geografía e Historia y tenemos el privilegio de poder contar con don Eustaquio esta noche para precisamente hablar sobre, bueno, pues el crecimiento demográfico, este reto demográfico que ahora está tan de moda y se han creado pues una comisión parlamentaria que está abordando todo este tema y cómo la superpoblación y el crecimiento de la población en Canarias nos está pasando factura absolutamente a todos. Así que le cedo la palabra. Sí, voy a rogar a las personas que silencien el micro para que no haya entrada de retorno de las voces. Si no, yo lo que haré será, lo voy silenciando yo por aquí. No es un castigo, ¿vale? Ya después, cuando sea el turno de preguntas, pues ya cada uno va activando el micro y vamos dando paso a las preguntas. Así que darle las gracias por la presencia, por este ratito que vas a estar con nosotros y espero que te sientas cómodo, a gusto y que podamos disfrutar de tu exposición. Eh, Te cedo la palabra. Pues muchas gracias por invitarme a exponer este tema. Como has leído por mi currículum, mi especialidad precisamente no es la demografía, pero sí la preocupación como portavoz de ATAN de los problemas que está ocasionando la superpoblación en Canarias. Por eso yo, de todas maneras, he enfocado ahora mi charla haciendo un recorrido histórico desde los inicios hasta la situación actual. Pero antes que nada quiero hacer algunas consideraciones previas, al margen ya que lo que hablemos de Canarias, sobre algunos conceptos que creo que son claves para entender la evolución de las poblaciones. Las poblaciones en el mundo dependen de la cantidad de sustento que pueden obtener y del stock tecnológico que dispongan en cada momento. Así, cada vez que hay un cambio en la tecnología, hay también un cambio en lo que nos estamos refiriendo de la capacidad de carga. Por ejemplo, durante el Paleolítico, durante los años hasta el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, la población dependía del medio natural y su crecimiento, por tanto, estaba limitado, muy limitado, porque tenían que ser pequeños grupos, dado la manera que se sustentaba,
y eso hacía que el crecimiento de población fuera muy pequeño a lo largo de los muchísimos milenios que duró la etapa del Paleolítico y los años del Epipaleolítico, es decir, los periodos anteriores al surgimiento de la agricultura. Un gran cambio se va a producir con el surgimiento de la agricultura y su expansión por amplias áreas del mundo, desde su descubrimiento hace 7, 8 mil años y su ampliación a todos los territorios prácticamente del mundo, produjo un cambio importante en la capacidad que tenía el medio natural para alimentar a la población. Y eso se tradujo en un crecimiento muchísimo mayor que lo que tenían antes. Es decir, que todo crecimiento de población está relacionado no solo con el medio de lo que dispone, sino con el stock tecnológico que tengan para explotar ese medio, para suministrarse todas las necesidades que son vitales. Otro concepto. Eustaquio, perdona si me estás oyendo, disculpa que te interrumpa un momentito, porque está entrando el sonido con eco. ¿El otro ordenador que tú tienes activado por casualidad el volumen del otro ordenador? Para que si fuera así, que lo puedas silenciar el otro ordenador que no estás usando. No. No. Vale, pues nada, entonces debe ser que hay... Será el ruido de la torre que lo coge el micrófono. Ahora estoy lleno. A ver, ahora se oye un poco mejor. Sí, a ver, lo intentamos, sí. Es que se estaba oyendo así como un poco el sonido no se oía limpio y entonces estaba costando un poquito. Pero debe ser que haya algún volumen por ahí que está activado y a lo mejor está... Que no vale, sé, no pasa nada, seguimos, disculpa. Yo estaba comentando que siempre depende una población para su crecimiento fundamentalmente de los recursos que le ofrece el medio, pero también de los stocks tecnológicos que le permitan explotar ese medio. Por eso cuando se produce el cambio de la época de la piedra, por lo tanto de la época en que el hombre se suministraba prácticamente de lo que la naturaleza le daba sin transformación, cuando la agricultura comienza a suministrar los bienes necesarios, se produce un incremento notable de la población. Tanto es así que ya el mundo alcanza en época del Imperio Romano entre los 150, según los cálculos de los demógrafos, y los 300 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando del principio de la era. Otro concepto que quiero que también dejar claro ahora para cuando hablemos de Canarias es que el crecimiento de la población no se ha visto afectado a lo largo de la historia por los avances, la época muy reciente me refiero, de los avances de la sanidad, de la curación, porque ello tenía una repercusión individual, pero no colectiva. El surgimiento de la agricultura y de la ganadería propició que los hombres vivieran en asentamientos. Pero eso también propició, y eso también tendremos que tener repercusión en Canarias, que las epidemias, las enfermedades se propagaran con mucha más facilidad. La convivencia entre los animales y los hombres pues hacía que se liberaran muchos patógenos que incidían en la mortalidad de las personas. Normalmente la esperanza de vida en estas épocas, y estoy hablando ya de época ya del Imperio Romano, no superaba los 30 años de esperanza de vida. Ello no quiere decir que no hubiera gente que llegara a los 90 años e incluso a más, pero que la mayoría se moría antes de cumplir los 30 años. ¿Por qué? Porque incidían unos factores. Las crisis alimentarias, que siempre han afectado a la humanidad, es decir, las sequías, inundaciones, plagas, el hacinamiento, como les comentaba antes, y la ausencia, a pesar de las grandes obras que hicieron los romanos, de un sistema que permitiera gozar de a la población de una estabilidad con respecto a los detritus, es decir, a la basura y a la evacuación de todos los residuos. El agua, evidentemente, no se trataba, con lo cual se transmitían muchísimas enfermedades a través del agua, y eso hacía que la población creciera muy lentamente. Tan lentamente que para que la población alcanzara los 1.000 millones de habitantes, se tuvo que esperar hasta el siglo XVII. Es decir, más de 1.700 años más tarde,
para que la población se duplicaría en torno al finales del siglo XVI, y ya en el XVII se alcanzarían los 1.000 millones de habitantes. A partir de esa fecha del siglo XVII, entran en juego una serie de factores que van a permitir el crecimiento de la población, aunque los factores con respecto a la sanidad y a la medicina no varían de manera sustancial. Y esos factores que también tienen mucha importancia en Canarias será la introducción de nuevos cultivos, la mayor parte procedente de América, que tienen una mayor aportación calorífica por unidad de superficie. Me refiero concretamente a la difusión que a partir del siglo XVIII tuvo la papa y el maíz fundamentalmente, también otros productos, pero fueron la papa y el maíz los que se convirtieron a partir del siglo XVIII en la base de la alimentación popular y permitió, junto con la revolución agrícola que comienza en Inglaterra, con las rotaciones trienales, con la utilización de una agricultura mucho más científica y preparada, eso permitió que la población a partir de ese momento comenzara a crecer. Insisto, todavía en el siglo XVIII no hay medidas profilácticas que tuvieran una incidencia real en la mortalidad de las poblaciones. Pero sería precisamente a final del siglo XVIII cuando se toma una medida que ha sido de las más efectivas de cara al control de la mortalidad de las poblaciones, que fue el descubrimiento de la primera viruela, de la primera vacuna contra la viruela, perdón. Algo que también repercutió, por cierto, en Canarias, porque aquí pasó el barco que llevaba a la ahora muy conocida enfermera Sendal, que pasó con niños para propagar esa vacuna. Por tanto, a partir del siglo XVIII, el comienzo del XIX, tanto la revolución agrícola como la revolución industrial permitió superar a la población los topes que limitaban su crecimiento hasta ese momento. A partir del siglo XIX es cuando se va a producir cambios sustanciales que explican el rápido incremento de la población en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX y en lo que llamamos el siglo XXI. En el siglo XIX la medicina comienza a ser una medicina científica. Pasteur demuestra que son las infecciones las causantes de muchísimas enfermedades, aparte de inventar las vacunas como la vacuna antirrábica. La medicina incorpora muchísimas nuevas herramientas que permiten que ya vaya teniendo incidencia sobre la mortalidad. Pero sobre todo, lo que va a tener una enorme incidencia en el siglo XIX son los planes de saneamiento que se van haciendo en las ciudades. La creación y puesta en funcionamiento de amplias redes de alcantarillado, el suministro de agua cada vez más frecuente ya desde el siglo XIX a domicilio y el tratamiento de esas aguas para evitar las infecciones van a tener una repercusión inmediata sobre la mortalidad en general de toda la población. Y ya en el siglo XX ese incremento se va a desarrollar enormemente. Y eso implica que mientras la población seguía manteniendo tasas de nacimientos muy altas, de 2,5 a 3, la mortalidad comenzó a bajar notablemente, permitiendo entonces el incremento demográfico de la población a los límites que hoy conocemos. Además, en el siglo XX descubren los antibióticos, los sulfamidas, y se comienzan a mirar todos los avances de la medicina moderna, que en este caso sí va a tener una incidencia, en el momento que se va extendiendo a la mayor parte de la población, va a tener incidencia en el crecimiento de la población hasta épocas actuales. Por eso el incremento ha sido tan rápido, porque la capacidad de carga ha ido variando en función del stock tecnológico que se disponía en cada momento. Y desde luego el stock tecnológico ha ido variando muchísimo desde el siglo XVIII hasta el siglo actual. De todas maneras, como ya veremos cuando hablemos de Canarias, esa variación tecnológica no quiere decir que eso sea infinita. Malthus, en el siglo XVIII, el primer economista demógrafo que trató este problema, dijo que en su ensayo sobre la población, que el crecimiento de las poblaciones se hacía en plan geométrico, mientras que el incremento de los alimentos, la base sustancial para poder progresar, se hacía en plan aritmético. Eso era cierto, pero si hacemos que la población esté mejor alimentada, evidentemente la mortalidad
va a descender como se ocurrió de manera notable. De todas maneras, como decía, los stocks tecnológicos no siempre son suficientes. Por ejemplo, para solucionar los problemas del hambre en los años 50, años 60, se desarrollaron una serie de programas, sobre todo en los países subdesarrollados, donde ese incremento de la población era más notable, que fue la llamada agricultura verde, con el empleo intensivo de abonos químicos y la roduración de grandes extensiones, que conllevó un problema ambiental gravísimo y por su consiguiente la merma de los recursos que se pretendían conseguir. Así que fue totalmente negativo. Es decir, teniendo esas premisas y viendo el avance, cómo ha sido esa evolución de la población mundial, pues ahora pues empiezo a detallar un poco más el caso concreto de las Islas Canarias. Las Islas Canarias se poblaron muy probablemente a finales del segundo milenio antes de nuestra era. Hay dataciones arqueológicas con dataciones de carbono 14 que remontan la antigüedad de esos yacimientos, de las ocupaciones humanas, al siglo VIII. Eso en la Graciosa hay una datación todavía mucho más antigua, sobre el siglo X antes de la era, que indican y demuestran la presencia de humanos, probablemente, seguro, de origen sahariano, porque era lo que estaba más cerca, que venían a poblar las islas. Como ocurrió en Islandia, poblada por los vikingos, no fue fruto del azar, no fue que llegaran aquí, se embarcaran con sus cabras, sus ovejas y sus semillas y fueran a la aventura. Nadie va hacia la aventura. Como ocurrió en Islandia, seguramente fueran un sitio que ya conocían, así que ya habían explorado, porque si no, no se atreverían a ir a una isla así, a ocuparla, llevando todos sus impedimentos y todo su stock tecnológico que llevaron a estas islas en ese momento, un stock de tipo neolítico. Esa población se asentó en las islas. Evidentemente, todas las islas, cuando llegaron los conquistadores, estaban pobladas. Las dataciones que tenemos nos indican que en La Gomera, o en La Palma, o en Tenerife, estaban pobladas antes de la era, antes del comienzo de nuestra era. Es verdad que hay arqueólogos, sobre todo arqueólogos en Gran Canaria, que dicen que la isla de Gran Canaria se pobló a partir del siglo III, siglo IV de nuestra era, es decir, después del poblamiento de las otras islas, lo cual, en mi opinión y de otros expertos, no tiene sentido. Decir que una isla, además, que se comenzó su poblamiento por las cumbres, es ignorar que los que llegaron irían primero a los lugares donde le ofrecería mejores recursos para el tipo de economía, el tipo de actividad que ellos desarrollaban, que era agropastoril, pero evidentemente es mucho mejor en las zonas bajas de las islas que en las zonas altas. Ellos dicen que ocuparon las zonas altas en razón que se les recordaba su patria de origen, aunque no dicen cuál es su patria de origen. Pero no creo que nadie ocupe una isla y vaya al lugar donde dice que le recuerda a su antiguo, sino al lugar donde puede comer, donde puede sobrevivir. Bueno, pues la llegada a todas las islas de este poblamiento hace que las islas, como en todos los lugares, tengan que sobrevivir con lo que la naturaleza en esos territorios les ofrece y con la tecnología que ellos llevaron. En las islas, en todas las islas, se llevó una economía agropastoril, es decir, una agricultura basada fundamentalmente en la cebada blanca, la arboricultura, aunque casi exclusivamente era la higuera, y algunas leguminosas, parece que eran las lentejas y algunas otras leguminosas que empleaban para su alimentación. Por supuesto que también debían aprovechar los recursos directos que le ofrecía la naturaleza, aunque en Canarias la naturaleza no ofrece, por ejemplo, la posibilidad de vivir de la caza. Hay muy pocos animales de caza, algunas aves, algunas cosas, algunos lagartos, pero nada más. Hay que recordar que los conejos los trajeron los conquistadores, y la pesca, otro recurso que se podían utilizar para su alimentación. Bueno, pues la población, tienen ahí en el cuadro, está hecho por el profesor catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna, Antonio Macías, donde calcula cómo sería el crecimiento de esa población a partir del año 300, que es el año en que, según los arqueólogos, las islas dejaron de ser visitadas por culturas mediterráneas, fueron fenicios, púnicos o romanos, lo cual está demostrado
Hay que recordar la factoría de púrpura que había en la isla de Lobos, que estaba datada del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Pero a partir del año 300 hay unanimidad en que los habitantes de las islas quedaron reducidos a su territorio. ¿Cómo se averigua qué población tenía? Pues acudiendo a ese concepto que tanto utilizamos hoy, que es la capacidad de carga. ¿Cuál es la capacidad de carga que tenía el territorio? Bueno, la capacidad, como decía antes, varía en función del stock tecnológico que disponía. Los aborígenes no tenían lo que fue en la revolución neolítica el tractor que permitió aumentar enormemente los rendimientos, es decir, la yunta tirada por animales, el arado. Los canarios, los aborígenes, no conocían el arado, no tenían animales de tiro y por tanto tenían que cultivar la tierra a partir de cabos de palos para excavar y sembrar las semillas. Eso hacía que hiciera falta una enorme cantidad de personal. 4 personas con una yunta de bueyes pueden arar 1 hectárea en poco tiempo. Esa misma hectárea, si tenemos que usar personas nada más y con una menor eficiencia, necesitaría un mínimo de 50 personas para hacer ese mismo trabajo. Por tanto, eso era el límite que imponía la tecnología de los aborígenes en su crecimiento. Además, claro, otro factor que, como a cualquier otra población les afectaba, es que los aborígenes, que tenían una esperanza de vida de unos 25 años, según calculan los arqueólogos, tenían una tasa de mortalidad infantil altísima, debido a las condiciones de sanidad que no existía. Claro, no había manera de tal. Las infecciones, la convivencia con el ganado era frecuente, aunque es verdad que parece que el aislamiento les evitó las grandes epidemias, aunque luego ya las tuvieron que sufrir, que asolaban a otras partes de Europa. Si ven en el cuadro, se calcula que la población crecía a un ritmo bajísimo, es decir, al 0,18% anual, lo que implica que para duplicarse una población a este ritmo necesita un mínimo de 340 años aproximadamente, depende, varía un poco de las circunstancias. Además, si tenemos en cuenta que las hambrunas, las plagas, por ejemplo, de langosta, etcétera, tenían que afectar a esta población y limitar su suministro, evidentemente la población canaria no podía crecer a ritmos muy altos debido a esas condiciones. Es verdad que hay un detalle significativo, por lo menos si miramos los datos que nos aporta la arqueología, es que los aborígenes no fueron pueblos de guerra, no lucharon entre sí, no se conoce ninguna necrópolis donde se vea gente que ha muerto por la matanza como ocurre normalmente en la guerra. Es verdad que hay gente que ha sufrido golpes en la cabeza, etcétera, pero son fenómenos individuales y no colectivos, lo cual quiere decir que esta gente supo encontrar la manera de ser solidarios entre ellos, evitar la guerra, cosa infrecuente. Hay que recordar, por ejemplo, que en la isla de Pascua terminaron prácticamente comiéndose unos a los otros. Cuando llegaron los europeos, habían acabado con todos los recursos de las islas y se estaban matando por los pocos que quedaban entre ellos. Los canarios lograron sobrevivir por lo menos hasta la llegada de los europeos en el siglo XIV con una estabilidad, un pacifismo que la verdad que hoy se nos echaría de menos. Creo que es un dato importante porque sería una aportación de nuestros aborígenes a la humanidad, eso de poder convivir en una isla repartiéndose los recursos sin recurrir a la guerra como método. Pueden ver ahí, por ejemplo, que la población, si se calcula una población de 22.000 personas en el año 300, es decir, el año de ya a partir del cual, el siglo IV, las islas quedaron aisladas. En el mejor de los casos se llegaban a mediados del siglo XV, es decir, cuando llegaron los frailes a Gran Canaria, de entre 100.000 y 145.000 personas. Ahí varía más o menos la cifra, otros hablan incluso un poco menos, que serían el conjunto de todos los habitantes que tenían las islas. A partir del siglo XVI, la población sufre un shock, la población aborigen, un shock que hace que disminuya enormemente sus efectivos. En primer lugar, desde el siglo XIV, las islas estuvieron expuestas a los
traficantes de esclavos, era la riqueza que podríamos tener en las islas, había otras pocas riquezas que pudiéramos tener, y la captura de esclavos se convirtió en uno de los grandes negocios que atraían a italianos, castellanos, andaluces, portugueses, es decir, de muchas nacionalidades y, por supuesto, como los primeros conquistadores, normandos de Francia. ¿Qué es lo que ocurrió? Aparte de la esclavitud que diezmó a la población, impidió que generaran sus recursos, y no hay que imaginar que en una población que está siendo expoliada de esa manera, la posibilidad de cultivar su tierra y de cuidar su ganado se ve seriamente afectada, es cuando tuvieron que refugiarse en las cumbres, huyendo de la zona de costa. Y después otro fenómeno que va a tener una enorme importancia en la población aborigen, y es que debido a su aislamiento desconocían la mayor parte de las plagas, de las enfermedades que asolaban Europa, desde la peste, que era la enfermedad medieval por antonomasia, a otro tipo de la viruela y otra serie de enfermedades eran totalmente desconocidas, como pasó también en América cuando llegaron los españoles. Célebre la modorra de los aborígenes, que llegaban y se encontraban los aborígenes refugiados en cuevas y prácticamente todos moribundos debido a la estación de estas plagas. Así por eso, en el siglo XVI, la población de la isla, curiosamente, había disminuido en términos sustanciales con respecto a la época aborigen. A pesar del aporte de los nuevos colonos que llegaron a las islas, estas tenían un déficit total de mano de obra, y eso explica que, dado el sistema económico que implantaron, que fue aprovechar las mejores tierras, las mismas que aprovechaban los aborígenes, evidentemente, para poner en cultivo el gran negocio de la época, que era la caña de azúcar. Se extendió por las islas que disponían de agua, Gran Canaria, en primer lugar, se extendió en La Gomera, después ya una vez conquistadas las dos últimas islas, con agua, disponibilidad de agua, que fueron La Palma y Tenerife, los ingenios de azúcar van a protagonizar la base económica de las islas hasta la segunda mitad del siglo XVI, que sería desplazada por la mayor rentabilidad del azúcar procedente de América. Esto permitió algo, y es que la instalación de unas élites en las islas, unas élites nobiliarias, una nueva religión que acabó en gran parte con la cultura aborigen, aunque han sobrevivido algunos aspectos de esa cultura, pero fueron cristianizados básicamente. Ahí en esa imagen puede ver una iglesia del siglo XV con elementos góticos de la isla de La Gomera. Pero según primero fueron los normandos que conquistaron Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, se instalaron también en La Gomera, pero el resto de las islas, como ya saben, fueron obras posteriores, obras de los castellanos. Y el archipiélago quedó dividido en islas de realengo, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, e islas de señorío, que son las que van a sufrir el régimen más duro y con peores consecuencias para los habitantes más humildes, como fueron La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. El crecimiento de la población, por tanto, en el primer siglo fue bastante lento. Un siglo más tarde, es decir, a finales del siglo XVII, la población había aumentado de manera sustancial, alcanzando, según el Padrón General del Obispado de Canarias de 1688, los 105.000 habitantes, con un reparto evidentemente muy desigual. Tenerife era la isla más poblada. En ese momento se explica porque Tenerife se ha especializado en el vino, Gran Canaria más en la producción de alimentos. Gran Canaria por eso no tiene la tradición de vino que tiene la isla de Tenerife. Y vean cómo una isla como La Gomera, que es un fenómeno que hay que observar a lo largo de la historia de la población, como una isla como La Gomera, tiene más habitantes que Lanzarote o que Fuerteventura, a pesar de que la isla de La Gomera es menos de la mitad de Lanzarote y muchísimo más pequeña, evidentemente, que la isla de Fuerteventura. El problema del crecimiento, de todas maneras, seguía siendo un crecimiento bastante bajo. Las razones son las epidemias, fundamentalmente, que impedían un crecimiento de la población, las sequías, las plagas de langosta, que están muy bien relatadas por Viera y Clavijo y por otros
autores de la época, que tenían una afección sobre todo en las clases más populares, las clases con menor poder adquisitivo, teniendo en cuenta que la mayor parte de las mejores tierras se le habían quedado los conquistadores o los que habían financiado la conquista. Es explicable, por tanto, que sufrieran, en primer lugar, esta gente en las crisis carenciales y, por tanto, en la disminución del aumento de la población. En el siglo XVIII, Canarias, como ocurre en otras partes de Europa, va a experimentar, a pesar de la crisis, que ya evidentemente el azúcar no existía, pero todavía la exportación de vino era considerable y de destilado de alcohol para vender en América y en otros lugares, de horquillas, productos tintóreos, permitió un crecimiento de población, pero sobre todo el gran cambio va a ser que en esta época es cuando en Canarias se generaliza el cultivo de la papa. Está presente en épocas anteriores, pero se analiza el cultivo como base de la alimentación, y del millo o maíz, el millo como decimos en Canarias, se convierte en algunas islas en el elemento fundamental de la dieta, que complementa la otra serie de productos que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, todavía, igual que en época aborigen, la utilización de raíces de lecho para hacer tortas o mezclada con el gofio, el cosco, la barrilla, también se utilizaban sus semillas, y permitió un crecimiento de la población relativamente notable. De todas maneras, en esos años las epidemias siguen siendo el principal problema para el crecimiento de la población canaria. Por recordar solo algunas pocas, porque no hemos visto de hecho, pero la de 1810 en Santa Cruz de Tenerife, que dio lugar a la creación del cementerio, el primer cementerio de la ciudad de San Lázaro y San Roque, en las afueras, en lo que era entonces en las afueras de la ciudad, debido a la altísima mortalidad que ocasionó esta epidemia, que se dirían hasta un 20 y un 30% de la población perdía la vida, y provocaba además otros problemas, como era el cierre de Canarias al comercio, con lo cual Canarias, que siempre ha sido deficitaria en muchos productos, sobre todo en productos agrícolas, pues se veía gravemente afectada. A partir de 1857 comienzan a hacerse los censos de población en Canarias. Por tanto, ya vamos a contar con cifras absolutas que nos permiten ver cómo va evolucionando la población. Si se fijan, en medio siglo, es decir, de 1857 a 1900, la población no llegó ni siquiera a duplicarse. Si contamos hasta en 1910, 444.000 habitantes eran todos los que tenía las Islas Canarias. ¿Por qué ocurrió esas cosas? Pues en Canarias, en el siglo XIX, aparte de las epidemias que les he comentado, sufrió otros graves problemas que repercutieron en la economía de las islas y provocaron la emigración masiva de gran parte de su población ante la crisis económica. Y fue la crisis de la cochinilla. Pero saben que la cochinilla es un parásito de las pencas o nopales, que se convirtió en un tinte imprescindible para la industria textil europea. Generó mucho capital, grandes riquezas, incluso se manifiesta en las tramas urbanas. El mercado antiguo de Santa Cruz, que está al lado del Teatro Guimerá, o el Teatro Guimerá, son precisamente de esa época, el producto de la enorme riqueza que entró con el cultivo de la grana en Canarias durante esos años. Y además la grana tenía otra ventaja, y era que necesitaba mucha menos agua que otros cultivos, en unos momentos en que las islas solo disponía del agua que daban los nacientes. Por ejemplo, para Tenerife se calcula que la disponibilidad de agua de la época, y eso tiene repercusión en el agua de suministro urbano, era solamente de unos 25, 26 o 27 hectómetros cúbicos al año, y no toda se podía utilizar, y el problema era grave, puesto que el tifus era otra de las enfermedades que afectaba. Pero a finales del siglo XIX ocurren dos hechos clave para explicar el incremento de la población de las islas.
Uno es que Canarias va a quedar conectada por líneas regulares de barcos de vapor en el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente por navieras inglesas. Y serían estos navieros ingleses, cuyos nombres todos conocemos, de Pfeiffer, Disco, etcétera, o Wilson, implantaron en Canarias el negocio de los cultivos tropicales, es decir, de fuera de temporada, para suministrar a una población europea que la revolución industrial había aumentado enormemente el nivel de vida. La exportación de plátanos y tomates y también, curiosamente, de papas, el tercer producto de exportación en aquel momento del archipiélago, permitió eh, un crecimiento económico en las islas muy notable que explica ese crecimiento que se ve, por ejemplo, entre 1900 y 1910, que se va a ver interrumpido en 1914 por otra crisis, que es la primera Guerra Mundial. Pero fueron unos años de relativa bonanza en aquellos años. A pesar de que la última epidemia, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife fue de 1895, que por citar algo que también está en la actualidad, fue lo que propició que una serie de médicos, Febles o el doctor Ligú, pidieran al ayuntamiento que crearan zonas de esparcimiento de los niños para mejorar su salubridad de la ciudad y sobre todo fue, también coincidió con la época de buscar un abastecimiento de agua que evitara el problema del tifus, que era endémico en la población y tenía efectos negativos. El Parque García Sanabria es un producto de ese hecho, de los médicos que propusieron, no fue el señor García Sanabria, el García Sanabria lo llevó a cabo, pero fue producto de unos médicos que querían un espacio saludable para los niños de Santa Cruz que carecía hasta esos momentos. A partir de la Primera Guerra Mundial, se produce otro fenómeno que hace que la población se vea muy afectada. Fue la famosa gripe española. Ya saben que el nombre se lo dieron porque en España fue el primer país donde se detectó, puesto que era país neutral, pero la gripe ya afectaba a los países beligerantes. Pero desgraciadamente ha quedado con el nombre de la gripe española y que tuvo una afectación. Y ahí, como puedes ver, el crecimiento de la población de 0,31 contrasta con los crecimientos anteriores de la época del auge, el comienzo del auge de la exportación del plátano y el tomate. En los años 20, hasta el año 29, pero prácticamente hasta la guerra civil, aunque hay algunos problemas en la exportación, Canarias se siguió centrando en la exportación de plátanos y tomates, lo cual permitió un mejor nivel de vida de la población y unos ingresos más sustanciales, junto con algunas mejoras que se van haciendo en el aspecto sanitario, sobre todo el suministro del agua potable a la población. No estaba generalizado, solo estaba afectando a la ciudad y a de mayor entidad del archipiélago, pero ya eso produjo una notable disminución de la mortalidad en aquellos momentos. Desgraciadamente, a partir de la guerra civil, pero sobre todo para Canarias, la Segunda Guerra Mundial produjo en las islas un impacto muy negativo, se cortaron las comunicaciones, se cortó la exportación, solo quedó la exportación al mercado peninsular, que también pasaba hambre y le enviábamos los plátanos. Y en Canarias se comían plátanos de todas maneras, plátanos sancochados, plátanos al desayuno, plátanos guisados de otras maneras, porque fue una época muy dura. La consecuencia de ello fue que en los años 40 y años 50 todavía, a pesar de que comienza de nuevo la exportación de plátanos y tomates, el crecimiento de la población era tal que la economía de las islas no podía sostener. Es la época de la inmigración clandestina a Venezuela, en Cayuco, cuando los canarios nos íbamos en Cayuco, se iban en Cayuco en aquellos años a cruzar el Atlántico. Todavía los cuentos de Pepe Monagas los recuerdan, aquello de que una isla nos salvamos y en una cagada de mosca estamos jodidos. Pues fue la época en que el saldo migratorio en Canarias fue totalmente negativo, es decir, eran muchísimos los canarios que salían y que se repercutirían, como vamos a ver luego, en las pirámides de edad. A partir de los años 50, sobre todo a partir del año 59, en que de nuevo se recupera para Canarias
los puertos francos, que hasta el momento el mando económico y las autoridades de la época habían prácticamente suprimido, y el aumento de la tecnología disponible permitirá aumentar la población, aunque en los años 60 todavía eran mucho más los canarios que emigraban que la gente que venía a vivir en Canarias. El saldo migratorio era absolutamente negativo. En los años 60 sí que va a empezar a ocurrir un fenómeno que luego comentaré, que tiene una enorme importancia, que es el turismo. Es verdad que el turismo empezó a finales del siglo XIX como turismo de salud, como turismo que venía sobre todo de ingleses y alemanes, y se crearon los primeros grandes hoteles, el Taoro o el señor Enrique Wilson, el Hotel Frisisana, pero las cifras de turistas de todas maneras, aunque eran importantes y aportaban bastantes ingresos, eran 5.000 todas las islas, en Tenerife, perdón, y en el conjunto de las islas pues eran cifras relativamente insignificantes. El gran cambio se va a producir y va a tener una importancia decisiva, como en su momento lo tuvo los barcos de vapor, la llegada del reactor, es decir, del avión que permitía poner a los europeos en Canarias en un tiempo de horas, en pocas horas, en lugar de largas travesías en barco. Es verdad que existían antes aviones de hélice, pero eran muy pocos y aparte tardaban muchísimo tiempo en llegar y eran caros e incómodos. Pero a partir de los años 60, la difusión del avión a reacción permitió la llegada cada vez mayor de turistas. Así, en el año 1960, Tenerife recibió ya 33.000 turistas, que 10 años más tarde, un poco más de 10 años más tarde, eran un poco más de 300.000, es decir, un crecimiento muy importante de turistas en aquellos años. Ello conllevó la generalización del reactor, la aparición de los vuelos charter, es decir, de vuelos relativamente económicos que permitían a los europeos, después del milagro económico alemán, italiano, etcétera, pues venir a pasarse unas vacaciones de sol y playa a las islas. Y así después lo veremos en la gráfica. La construcción se dispara en las islas, la construcción de alojamientos para los turistas y la construcción de grandes infraestructuras que permitan recibir a esos turistas. Canarias tenía pocas carreteras y muy malas hasta en los años 60. Durante esos años, por ejemplo, una guagua al sur de la isla de Tenerife, y lo digo por experiencia personal, lo que se tardaba, por ejemplo, de aquí a Los Cristianos, con las paradas correspondientes para descansar, pues unas 5 horas y media en llegar hasta Los Cristianos. O sea, Adeje todavía no tenía comunicación por carretera, sino a través de una pista, y no digamos ya de Guía de Isola y esos zonas que quedaban muy alejadas. Por lo tanto, en los años 60, el cabildo de la isla y los cabildos de las otras islas, pero sobre todo de las dos principales, que son las que empiezan a recibir turismo, se plantean la creación de infraestructuras capaces de recibir y permitir el aumento del número de visitantes. Y así, en Tenerife, que estaba subordinado al aeropuerto de Los Rodeos, los principales centros turísticos, donde se creaba más empleo, evidentemente, y donde había más población, era en el norte de la isla, porque allí se encontraban los centros turísticos del Puerto de la Cruz y en la zona de Bajamar, en la zona de la laguna, mientras que el sur era un desconocido totalmente hasta los años finales de los 60-70, que comienza a construirse la carretera, lo que dice es la autopista del sur, y sobre todo en el año 74, si no recuerdo mal, se inaugura el aeropuerto de Los Rodeos después de los graves accidentes que allí habían ocurrido y de ver que la necesidad de acercar la llegada de los turistas a los centros del sur de la isla, que era donde existían las condiciones que demandaban los visitantes, es decir, sol y playa. Y eso va a generar los cambios progresivos a partir de los años 60, 70, sobre todo los 70, en que la población se vean cómo crece, y en el año 70 pues ya superamos el 1.170.000 habitantes, y en 1981 se supera, se llega casi al 500.000 de habitantes.
Vean lo que les comentaba de lo que ocurre con la natalidad y la mortalidad. Vean que la curva de la mortalidad, que es la de la parte inferior, es muy sensacionante y se notan algunos de los efectos, por ejemplo, la epidemia de finales de 1890 o la epidemia de gripe, que pueden ver aquí como estos picos que hay, pero vean cómo se mantiene una enorme distancia entre el número de personas que nacen y el número de personas que mueren. Cada vez se va ampliando más a partir de los años 30. Se amplía ese desfase, lo cual quiere decir que el crecimiento vegetativo de la población es mayor. De hecho, como vamos a ver ahora, en Canarias. Ok, ahora perfecto, ahora se ven los datos, estupendo. Sí, verán que los índices de población en las islas como han ido variando entre 1940, como les comentaba antes, y 1975. Verán una cosa llamativa, y es que habíamos visto históricamente que Gran Canaria tenía menos habitantes que Tenerife, pero ahora, si se fijan aquí, verán que Gran Canaria supera claramente a Tenerife en el número de habitantes. ¿Por qué? Porque Gran Canaria se convierte en la principal potencia turística en aquellos años. El turismo sueco, y además porque Gran Canaria establece dos grandes centros turísticos en aquellos momentos, que son la propia ciudad de Las Palmas, con la playa de las Canteras, que se convierte en un foco turístico importante, y después el conde de la Vega Grande, que hizo el plan de Maspalomas y lo convierte en la gran zona turística del sur de la isla. Pero quiero que se fijen en algunos detalles que son realmente curiosos. El año 1970, es decir, no tan viejo, miren la población que tenía Fuerteventura, 18.192 habitantes. Miren la población de La Gomera, 12.339. Es increíble que Fuerteventura, que hoy tiene bastante más de 100.000 habitantes, tuvieran menos habitantes en el año 70 que la isla de La Gomera. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de la isla con esos habitantes estaba cubierta. Tendrán que venir para cambiar esa capacidad de carga que tenía la isla, tendrán que cambiar el stock tecnológico que se va a disponer en la isla, de tal manera que a partir de ese momento va a comenzar a tener una enorme matriz. Bueno, estaban las pirámides de edad, pero parece que no quieren presentarse. Bueno, pues paso simplemente para que observen las curvas de los fenómenos que les estoy comentando y que tienen tan clara influencia sobre la población. Esta curva representa, la parte de esta negra continua, representa la población agraria. Verán que con gran diferencia, hasta 1950 y incluso prolongándose hasta los años 60, es la que ocupa más activo, mayor cantidad de personas en edad de trabajar en las islas. ¿Por qué? Porque vivíamos en una economía fundamentalmente agraria, en la cual existía una agricultura de exportación y una agricultura de subsistencia, de abastecimiento del mercado interno, que ocupaban normalmente las medianías de las islas. ¿Dónde se localizaba la población? Pues en las zonas mejores para este tipo de economía y por tanto que podía aportar, tenía una capacidad de carga mayor. Por ejemplo, el norte de las islas, Tenerife, en Gran Canaria, toda la zona de Barlovento, con mayores disponibilidades hídricas y mejores tierras, pues era donde se acumulaban los pueblos mayores y con más habitantes, mientras que los del sur eran pueblos con muy pocos habitantes porque no tenían una capacidad para producir por la carencia fundamentalmente de agua en esas zonas del sur. Pero fíjense lo que pasa a partir de los años 50 con esta curva, que es la que representa la construcción. Cómo se dispara la construcción y a continuación está con puntos y rayas es la del sector servicio, luego el turismo, que ve que asciende, pero no tan marcadamente
como la construcción, y la otra el sector industrial, que prácticamente se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Para que ver un poco los cambios ya en época más reciente, para empezar, veamos, por ejemplo, cómo han crecido algunas de las entidades poblacionales de las islas, algunas, las que más han crecido, y verán que, por ejemplo, Arrecife tiene un crecimiento del 34,67% del año 91 al 2001, en 10 años, es decir, fíjense la cantidad, pero quiero destacar fundamentalmente el caso de Adeje, el penúltimo de la lista. Verán que Adeje, en 1991 ya tenía casi 8.000 habitantes, en los años 70 no llegaba a 3.000, tiene un crecimiento del 108%. Fíjense que en 10 años, más que se ha duplicado la población, en 10 años, estamos hablando de época en que la población se multiplicaba, se duplicaba cada 300 y pico de años, hemos visto en la época histórica lo que tardaba en multiplicarse, y ahora vemos cómo en estos municipios afectados por el cambio tecnológico que, en el sentido amplio, que supone el turismo, experimenta un crecimiento absolutamente desmesurado, que son el origen de muchos de los problemas que tenemos actuales. Pero si en San Bartolomé, en Lanzarote, prácticamente en 10 años también se duplica. En el municipio, y después también crecen mucho, bueno, Santa Lucía, otro municipio turístico de Gran Canaria, que crece, pero también crecen los municipios que están próximos a las ciudades. En estos años se produce un desplazamiento de mucha gente desde las zonas urbanas hacia las zonas periféricas de las ciudades, a los pueblos y lugares periféricos que se convierten en ciudades dormitorios. Y por eso en esta relación no figuran, ni mucho menos, las dos grandes ciudades del archipiélago, sí la ciudad de La Laguna, pero no figura ni Las Palmas de Gran Canaria, la mayor ciudad del archipiélago, ni Santa Cruz de Tenerife, que registran crecimiento mucho más pequeño que lo que vemos de estas poblaciones. ¿Cuáles son los factores del crecimiento demográfico en estos años, es decir, a comienzos del siglo XXI? Pues verán que el crecimiento demográfico, que en esos años fue de 159.000, 160.000 personas, los procedentes de otras comunidades españolas fueron 95.000 en números redondos, 33.000 proceden de otros países, fundamentalmente de la Unión Europea y en menor medida en estos años de países latinoamericanos, y el crecimiento vegetativo de la población es de 31.282, es decir, que solo no llega al 20% la aportación que hace el crecimiento vegetativo, el saldo entre los que nacen y los que se mueren, al crecimiento de la población en las Islas Canarias. Y así entramos en el siglo XXI, en el que podemos ver que el crecimiento de la población de Canarias, es decir, el saldo entre los que nacen y los que se mueren, son en Canarias negativos. Desde el año 2018 hasta hoy día, la población en Canarias ha decrecido de un 0,75 del saldo entre nacidos y muertos, de un 0,75 del primer año en que esto ocurre, el año 2018, y se va incrementando progresivamente hasta alcanzar prácticamente un 3% en el año 2022. Como verán, el incremento, por tanto, que está experimentando la población ahora en los últimos años en Canarias, lo que se llama la crisis demográfica, no está relacionado con el número de canarios que nacen y que sobreviven, evidentemente, sino con la llegada masiva de gente de otras procedencias que vienen a instalarse en Canarias. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la economía canaria se basó a partir de los años 70, como les he comentado, en un consumo masivo de nuestro, digamos, de nuestro patrimonio natural, entendiendo como patrimonio natural no solo lo que conocemos como la flora y fauna de la vegetación, sino la capacidad productiva en todos los aspectos de nuestro territorio. Es decir, estamos ocupando
y utilizando mucho más de lo que las islas pueden soportar, como ha ocurrido en otras épocas cuando la situación de la población superaba, como ocurrió en la época aborigen o que está ocurriendo otra vez ahora, pero ahora es hecho de una manera consciente, deliberada, por parte de las instituciones políticas canarias que han promocionado y están promocionando la llegada de nueva gente que tienen una enorme incidencia en el conjunto de la población. Porque no solo el número de turistas, que llevamos ahora una cifra totalmente exagerada, que superamos a potencias turísticas, es decir, más que Cancún y que otros lugares del mundo muy famosos por ser centros turísticos de, que va mucha gente. Sin embargo, en Canarias superamos incluso a Tailandia en el número de turistas. Eh, Eso lo he oído en los últimos tiempos a los empresarios comentar que meterse con el turismo es una falacia, es algo que no se basa en datos reales, puesto que el turismo solo ocupa el 4% del territorio. Claro, eso es que lo que nos están diciendo es la cantidad de hectáreas que ocupan las instalaciones turísticas tipo hotel o tipo apartamento. No contamos ya con las viviendas vacacionales, que ya sería otro problema. Pero es que el turismo no es un fenómeno estático. O sea, el turista no viene y se queda ocupando un sitio en el hotel. El turista se mueve. Y como se mueve en Canarias, como viene en avión, alquilan coches. Y hoy tenemos que en la isla el fenómeno turístico, por supuesto que desborda el lugar físico que ocupa. El turismo ocupa ampliamente todo el territorio y más ahora con las nuevas tecnologías. Hasta hace 15 años, 20 años, había sitios que uno decía, oye, conozco un sitio en Tenerife que poca gente conoce, que es magnífico. Ahora lo sabe todo el mundo. O sea, basta buscar en Google que hay alguien que ha estado allí y que indica cómo llegar y cómo estar, de tal manera que no hay ahora espacio que esté libre, y perdonen que lo digan así, de la contaminación turística. Todos tienen acceso a todo. Y además las autoridades españolas, el modelo económico turístico que están siguiendo es el modelo Fraga y Ibarni. Los de mi edad, y algunos habrá aquí que lo recordarán, cuando el señor Fraga recibía a la turista 3.425.222 con ramos de flores y no sé qué, y celebrando que se había incrementado el número de turistas. Es igual ocurre, normal oír a nuestros representantes políticos celebrar como gran éxito que hemos aumentado el número de turistas. Tenemos que hacer muchas más promociones, de hecho se están diciendo. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Canarias se encuentra a pocas horas de los centros europeos. Las nuevas tecnologías permiten tener una comunicación directa, cosa que antes no ocurría, es decir, se pueden instalar aquí gente, incluso teletrabajar en las islas sin necesidad de empadronarse ni nada por el estilo. Estamos en la Unión Europea. Para los jubilados europeos fue un lugar ideal para pasar el invierno. Se compran muchísimas casas, todos sabemos de muchas urbanizaciones ocupadas exclusivamente, prácticamente por personas que proceden del resto de Europa, pero eso conlleva en una población menguante como es la de Canarias, es decir, que cada vez somos menos los canarios, porque nacemos menos de los que morimos, que se tenga que recurrir a la mano de obra extranjera, es decir, a los inmigrantes. Y no me refiero con los cayucos, que los cayucos el porcentaje es mínimo con relación a los que llegan en avión. Tenemos, por tanto, que en Canarias se van asentando trabajadores para hacer frente a la demanda del sector turístico. Y la influencia o la importancia que esto tiene radica en que es mayor que incluso que el propio turismo, la cantidad de personas que se están instalando en Canarias. ¿Por qué? Porque los que se instalan en Canarias, montar negocios, trabajar en el sector hotelero, en fin, todo lo que estamos viendo hoy día, son gente que demanda vivienda, sanidad, carreteras, etcétera, etcétera, de colegio, con lo cual el gasto
sociales que necesita el archipiélago y las infraestructuras, pues la demanda crece extraordinariamente. Si a eso le vamos uniendo que nuestros políticos tienen como principal opción la creación de grandes infraestructuras, porque eso les permite grandes negocios y porcentajes de mordida muy notables. No es hablar por hablar, pues, de hecho, el principal empresario de la isla de Tenerife, Antonio Plasencia, pues, ha cumplido penas de prisión por corrupto y ha ocasionado desastres como es el de los hoyos de Weimar para suministrar a los áridos con lo que se construyeron las Américas y todo el sector turístico del sur, algo que se denunció y lo denunciábamos en Natán. Sin embargo, todos los políticos parece que no se enteraban, no lo veían, ni hicieron absolutamente nada. Es decir, combinando todas esas cosas, nos encontramos hoy en Canarias que hemos sobrepasado la capacidad de carga de nuestro territorio. La población es excesiva, ya superamos con mucho los 2 millones, los 2 millones de habitantes. Piensen que comparado con Australia, que es un país 1000 veces mayor que las Islas Canarias, no broma, sin embargo, solo tiene 25 millones de habitantes, es decir, 10 veces más, prácticamente números redondos, que las Islas Canarias. Eso está conllevando pues, a la degradación, en primer lugar, por lo que más me afecta como portavoz de una asociación conservacionista como TAN, a la degradación de nuestros espacios naturales. Solo hace falta subir al Teide cualquier día para observar lo que ocurre allí con la ingente cantidad de coches que aparcan en todos los lugares, haciendo una afección grave a nuestro patrimonio y suponiendo una visita desagradable. A nadie le gusta estar en un sitio de naturaleza totalmente colapsado. Y encima, como todos habrán visto en las redes sociales, pues se ha puesto muy de moda, y eso también ha sido promocionado por nuestras autoridades, los influencers, los personajes estos famosos de Internet, que se sacan los vídeos en estos lugares protegidos, y quizás el caso, digamos, más representativo, no que sea más grave, pero sí el más representativo, es cuando uno de ellos subió al Teide, le pusieron el teleférico a su disposición y fue acompañado por, creo que el cargo es director general de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que como el mismo señor dijo, era el capo del medio ambiente de la isla. Y él lo decía todo orgulloso, saltándose todas las normas de protección de nuestro parque nacional. Es decir, la realidad es que le pasa a los partidos políticos en general, y en eso a veces he participado en algunos debates, y es que sus programas electorales, en lo que se refiere en concreto al medio ambiente y al control de la población, no pasan de las buenas intenciones. La prueba evidente, oímos las declaraciones de nuestro presidente de gobierno, que parece que ellos no han gobernado nunca, que nada ha ocurrido por culpa de ellos, que todo es nuevo, y que empieza a hablar de control, que si hay que cobrar tasas, y recurriendo a actitudes tan demagógicas como la presidenta del Cabildo de Tenerife, que salió en prensa inmediatamente hace unos días para decir que una de las soluciones se va a cobrar entrada en el Parque Nacional del Teide, ignorando, curiosamente, que en los parques nacionales, por ley, no se puede cobrar la entrada. Se pueden cobrar los servicios, pero no la entrada. El único parque nacional en el que se cobra por entrar, pero que es anterior a su creación como parque, es el de Timanfaya, en la isla de Lanzarote. Es decir, que el problema, por tanto, de la sobrepoblación que tenemos, de la superpoblación que tenemos, no es un hecho que nos haya caído del cielo, no es un hecho que se deba a que los canarios tengamos muchos hijos. Es el resultado de un modelo económico que ha primado más el crecimiento de las cifras, el número de coches, el número de turistas, el número de lavadoras o el número de puestos. Y así se hacen cosas y no les importa y parece que da igual. Tenerife se hizo el puerto de Granadilla, que todos saben que iba a crear tantos puestos de trabajo, que iba a ser el gran nudo que iba a comunicar Canarias, África y Europa, que todavía no hay ni una sola línea naviera lo utiliza como puerto. Es un arrimadero de algunos barcos, ni siquiera sirve como se intentó para situar allí las plataformas petrolíferas y poderla arreglar, porque el viento lo impide. Es decir, mientras tengamos y mantengamos ese modelo económico basado en que lo importante es crecer y no importa cómo, ocupar territorio
y convertir nuestros espacios naturales en jardines de recreo de los turistas, pues vamos por mal lugar. Porque quiero citar aquí, y perdone que me refiera tanto a Café Tenerife, pero evidentemente es lo que mejor conozco, el caso del Hotel de la Tejita. Quiere convertir un espacio natural que, gracias a la ley de espacios naturales de 1987, que por cierto fue promovida por la TAN, ha logrado salvarse de una urbanización salvaje que pretendía hasta construir un restaurante en la punta de Montaña Roja. Ese antiguo territorio que fue ocupado también, como todos saben, por un campo de aviación, ahora lo quieren convertir en el jardín de recreo de un hotel que se adentra y está dentro de la zona de dominio litoral, pero nuestras autoridades siguen adelante. Lo mismo ocurre en Fuerteventura con el hotel de las Dunas de Corralejo, un hotel que la ley, el gobierno central ha declarado que hay que derribar y el gobierno canario se opone y para ello está pidiendo que le den las competencias en costa. Es decir, que una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. En Lanzarote tenemos más de una decena de hoteles declarados ilegales y que siguen funcionando tan ricamente y generando riqueza a sus dueños, ¿no? Evidentemente no a todos. Y lo mismo ocurre con la urbanización para súper ricos que se quiere hacer de una de las pocas litorales de la isla de Tenerife que conservamos, que es una urbanización donde un apartamento cuesta millones de euros, pero el alcalde de Aleje, el socialista Manuel Fraga, dice que cómo van a detener eso por 4 moscas y 4 plantas mal puestas. Encima con un desprecio a lo que es un patrimonio que ha sido exaltado por todos los naturalistas europeos desde el siglo XVII en adelante, que han visitado nuestras islas, que han hecho estudios profundos. Sin embargo, tenemos un alcalde que todo se reduce a 4 moscas, o como aquella consejera también de turismo que hablaba también que por 4 escarabajos vamos ahora a paralizar el puerto de Granadilla. Con esa mentalidad, pues es lógico que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Somos los canarios los que debemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Mi asociación, la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza, tiene 53 años de vida, nació precisamente en 1971 como medida de presión para evitar la tala de bosques de laurisilva, que en aquellos momentos se destinaban a aprovisionar a la agricultura, la importante agricultura de la época, de horquetas y de otros materiales, sobre todo para el cultivo del tomate. Y pues los fundadores de ATAN, entre ellos conocido botánico como Volker Wolkenreiter, que desgraciadamente ya ha desaparecido, el botánico que tanto contribuyó al conocimiento de la flora canaria, o nuestro primer presidente, el señor Wilfred. El doctor Wilfred, todos ellos contribuyeron a crear una conciencia ambiental. Desde hace 53 años, ATAN se ha dedicado a crear esa conciencia social. No somos un partido político, no apoyamos a ningún partido político, evidentemente, pero sí que tenemos, denunciamos y nos manifestamos por conservar un patrimonio y evitar que el exceso de población, el exceso de una economía basada en un crecimiento infinito, cuando los recursos son finitos, termine por degradar nuestro territorio, la calidad de vida de nuestros habitantes y nuestra principal riqueza, que es toda nuestra biodiversidad. Bueno, he tratado de resumirlo, espero que les haya aportado algo. Gracias. Gracias a ti. Voy a enchufar yo por aquí. A ver,